de entre 6.600 y 11.000 millones de dólares en ahorros estimados por el recambio tecnológico. Luego, esa valoración netamente técnica ya nos da unas luces de las oportunidades que se pueden tener, pero además hay unas motivaciones de largo plazo que tienen que ver con la transformación del sector, que son aportar al abastecimiento energético seguro y confiable desde el punto de vista de reducción de la demanda a través de la eficiencia energética, una menor requerimiento de recursos de energía. Luego, eso también va en línea con una contribución de unos precios razonables de la energía, también atado a una menor demanda de energía. Y finalmente, pues unos objetivos transversales que tienen que ver con la mitigación del cambio climático, que también tiene que ver con los cambios en los procesos de forma como se consume la energía. Después hay que mencionar que el PAI-PROURE, que es un documento de eficiencia energética, que es un documento que da señales de política, que da señales de transformación a los sectores, a todos los sectores, es un documento que está articulado de manera intensiva con todos los instrumentos de política. El PAI-PROURE fue adoptado por el Ministerio de Minas y Energía con resolución 40.156 en el 2022, y con la adopción de ese plan se adoptaron las metas identificadas, las metas de reducción de energía identificadas en ese plan. Luego, también decir que este plan, que viene ya de larga data, que ya está en su tercera actualización y que va para la cuarta, está atada con las leyes 697, que es la Ley de Eficiencia Energética, la 1715, que es la de renovables, 715, que es la de renovables, y la 2099, que es la Ley de Transición Energética. Da señales, incluso en la Ley 2099 se menciona explícitamente que una condición para otorgar los incentivos tributarios son las medidas priorizadas en el Plan Indicativo de Uso Racional y Eficiente de la Energía. Luego, es un documento que articula muy bien al sector. Es un documento que hay que tener en cuenta a la hora de desarrollar proyectos que transformen al sector. En cuanto a la visión de largo plazo, es importante mencionar que tanto el PAI-PROURE como el Plan Energético son documentos autocontenidos, pero que se complementan, y se complementan a través de la visión de largo plazo. Las medidas identificadas y las metas identificadas en el ahorro de las metas y de las acciones del Plan Energético Nacional, que tiene un horizonte 2022-2050, 2022-2052 en su última actualización, y también para anunciarles que se ha iniciado ya la construcción del Plan Energético 2024-2054 con unas transformaciones importantes y con la intención de lograr más participación de los sectores, tal que se reciban estos mensajes que usualmente se transmiten en estos espacios, se incorporen dentro de los planes nacionales. La forma como se articula el plan indicativo, el PAI-PROURE con el Plan Energético Nacional, se hace a través de tres pilares, que son nuevamente el abastecimiento seguro y confiable, la competitividad de la economía, que está relacionada con los indicadores de eficiencia energética, que relacionan energía útil con consumo final, y luego está los costos de la energía, y finalmente también nuevamente esas acciones que van encaminadas a la lucha contra el cambio climático. Bueno, uno de los primeros mensajes que vale la pena aquí resaltar es que nosotros arrancamos en 2021, que es el año base con el que se construye el PAI-PROURE, con 1.660 petajulios de consumo de energía, no solamente en la demanda, sino en los procesos de transformación y producción de la energía. Con una tasa de un 2.3% en el crecimiento de este consumo, nosotros esperaríamos alrededor de unos 2.000 petajulios
de consumo de energía hacia 2030. Sin embargo, con las medidas identificadas en el PAI ProUre, esto significaría una reducción en la tasa de crecimiento de la energía sin sacrificar objetivos de competitividad o crecimiento económico que nos llevarían aproximadamente unos 1.700 y algo petajulios. Esto implica, como les digo, mantener las expectativas de crecimiento económico con un crecimiento muy bajo de los requerimientos de energía. Esa reducción de energía representa, y este dato es muy importante, ese ahorro acumulado de energía representa alrededor del 10% de la demanda total consumida en 9 años. Eso significa que aplicando las medidas de eficiencia energética podríamos ahorrar el equivalente a un año de consumo de energía, que son aproximadamente 1.700 petajulios. Eso es un ahorro no solamente significativo, sino que es una apuesta fuerte de transformación del sector. ¿Y en qué está identificado esos potenciales de ahorro? Ese 10% está distribuido 4% en el sector transporte, un 3% en el sector residencial y 1.5% en el sector industrial, que entre ellos está alrededor de un 9% de las expectativas de ahorro. Luego aquí ya empieza uno a identificar sectores clave, el primero de ellos el sector transporte. Y luego hay unas emisiones evitadas, evidentemente por menores consumos de energía, pero además por eficiencia en el consumo, por transformación tecnológica, que ayudan a evitar consumos que finalmente se traducen en emisiones. Entonces voy a pasar rápidamente por acá y me voy a centrar en temas de hidrocarburos y sector transporte, que tienen unos mensajes importantes relacionados con la discusión precedente. El primero de ellos es que ese potencial ahorro en el sector transporte está principalmente en vehículos nuevos, livianos, cuya transformación o cambio debería hacerse por vehículos eléctricos. Ese potencial ahorro, ese 4% del 10% total, está en vehículos livianos en un 47% de ese 4%. La segunda medida que está relacionada es el transporte de carga. Entre los vehículos livianos de pasajeros o particulares más el transporte de cargas son dos categorías en las cuales hay oportunidades de transformación, hay oportunidades de ahorro de energía y hay oportunidades para enviar señales de política, enviar señales al sector de transformación. También muy importante mencionar, el PAI ProUre tiene dentro de su definición, porque la pregunta es de todo lo que se puede hacer, ¿qué se prioriza? Lo que se prioriza va a los elementos o a las acciones o a las medidas que son aplicables de incentivos tributarios. Luego, la pregunta es cómo priorizar esas acciones, medidas o elementos, y uno de los ejercicios que se hace en el PAI ProUre es un análisis de beneficio-costo que va en tres niveles. El beneficio costo privado, que está relacionado con quien hace la inversión. Después el beneficio costo sistémico, que está relacionado con las cadenas energéticas, pero además con los impactos que tiene sobre el cambio climático, y aquí vale la pena decir que son 50-50 el impacto. Y luego está el beneficio costo relacionado con la sociedad. Si ustedes se fijan, las medidas de transformación a vehículos eléctricos de los vehículos particulares, livianos y de pasajeros no tiene beneficio-costo en ninguno de los tres niveles. Eso tiene unos mensajes importantes, y es que nosotros esperaríamos que esa transferencia, ese beneficio, al menos se dé
en el componente sistémico, que tiene una alta proporción de impacto de cambio climático en su evaluación, pero además un impacto positivo sobre la sociedad. Lo que pasa es que cuando se transforma esa tecnología, que además tiene incentivos, pues hay un menor recaudo en términos de impuestos para la sociedad. Luego eso tiene unos impactos sociales. Sin embargo, es una medida que tiene un alto potencial de transformación y de eficiencia energética. Además, es una medida a la que muchos están pidiendo apoyo e incentivos para lograr esa transformación. Luego, es una de las medidas priorizadas, pero en los demás también vale la pena mencionar que el beneficio costo social es superior a 1. Fíjense, por ejemplo, en las medidas de conducción eficiente, son medidas de inversión en cambio tecnológico que no son radicales, pero que permiten, a través de educación, buenas prácticas o cambios, ¿cierto?, en la forma de actuar a la hora de conducir, que permiten hacer una reducción o un ahorro de energía. Luego, como ustedes ven, hay un beneficio costo social, hay un beneficio costo para la sociedad superior a 1, pero el beneficio costo para el privado, que es quien toma la decisión de inversión, es inferior a 1. Luego, ahí viene la priorización, ahí viene la decisión de darle incentivos al sector privado para que tome las decisiones de transformación. Y ahí aparecen los incentivos tributarios que están en la Ley 1715 y en la Ley 2099 y que se aplican a través de un listado de bienes y servicios en la Resolución 319 de la UBME, a la cual en la UBME se hace evaluación y aprobación de certificados para aplicar a esos incentivos. Luego mencionar que, si ustedes se fijan, como les decía, los potenciales de ahorro, un 9% de ese 10% potencial de ahorro de energía está en el sector residencial, está en el sector industrial y está en transporte. Los otros, que es lo que agrupa la transformación en la producción, es un potencial menor, pero que en el volumen neto es significativo. Luego, en ese 1%, está agrupado las transformaciones posibles en el sector termoeléctrico, producción y transporte de hidrocarburos, minería, construcción sostenible, almacenamiento de energía y distritos térmicos. Y aquí mencionar que en el caso de la producción y transporte de hidrocarburos representa un cuarto de ese potencial de ahorro de energía que está o que se puede reflejar en lo siguiente: buenas prácticas en la producción y transporte de hidrocarburos representa un 35% de todo ese potencial en esa actividad, en ese sector. Y luego hay otra medida importante, que es la reducción de gas, que es básicamente recuperación de gas de ETA e hidrocarburos condensables. Entonces, hay unos elementos ya identificados en los cuales el sector puede actuar y, como les digo, son sectores que se priorizan para, a través de su beneficio costo privado, a través de su beneficio costo social, poder darles incentivos tributarios a la transformación del sector. Esa es una forma de vincular la toma de decisiones que puede tener el privado para lograr los objetivos de política planteados en estos documentos. Y luego, para atar nuevamente con ese potencial ahorro que está en el sector transporte, que es una de las oportunidades más grandes que tiene el sector, no solamente para lograr los ahorros en energía, sino para la transformación efectiva de la demanda. Voy a atarlo con los resultados de la evaluación del sector transporte en el Plan Energético Nacional, que es un ejercicio más de largo plazo, 2020-2050, y aquí varias cosas por mencionar. Primero, la participación
en el stock de vehículos livianos en los escenarios de transición energética del Plan Energético Nacional. Diferenciarlos, por supuesto, de los escenarios de transición energética justa, que son aquellos elaborados por el Ministerio, pero que son documentos también, en este caso, complementarios. Fíjense ustedes, y para que tengamos estos números en la cabeza, porque estas discusiones son repetitivas, incluso son números que se mencionaron en el foro precedente, es cuál es la participación de los vehículos eléctricos hacia 2032. La participación de vehículos eléctricos hacia 2032 previstos en un escenario de transición energética está entre el 4 y el 6% de la flota de vehículos livianos. Hacia 2050 ya hay una previsión diferente. Ya hay una previsión en la que el cambio tecnológico, la evolución tecnológica, la evolución en los precios, la evolución en los mercados, permiten una mayor aceleración en los cambios que se dan en las ventas de vehículos actualmente. ¿Cuál es la razón de ello? Y seguramente ustedes tienen en la cabeza la meta del plan de crecimiento verde, que son los 600.000 vehículos eléctricos hacia 2030. En este caso, vamos a ahondar un poquito más en los números, pero en este caso yo quisiera que tengan en cuenta o que se lo graben por un momento esa participación entre el 4 y el 6% de los vehículos livianos, y luego retomamos el tema de la meta de la política de crecimiento verde. Luego otra participación en el stock importante, los vehículos de pasajeros, los taxis, los buses y los microbuses. Observen ustedes que la participación hacia 2030 de los vehículos eléctricos está entre el 15 y el 22% hacia 2032. ¿Eso qué significa para el sector? Evidentemente que ese otro componente de la participación sigue manteniéndose con los combustibles tal como tradicionalmente viene ocurriendo. Son oportunidades de transformación, son oportunidades de renovación de la flota, pero hay unas velocidades involucradas ahí que es muy importante tener en cuenta para interiorizar, para sobre todo hacerlo parte de las discusiones, que no es una transformación abrupta, que no es una transformación de ya, que es una transformación que va a tomar alrededor de unos 30 años. Y luego, como les mencionaba, en el stock, la participación de los vehículos de carga, que es otra oportunidad importante dentro de la política de ahorro de energía. Fíjense ustedes que la participación de vehículos eléctricos en el stock de los vehículos pesados hay oportunidad para otros energéticos, en este caso el gas natural, que logra unas participaciones importantes que pueden alcanzar hasta el 20%, y hay una distribución hacia la participación de los restantes energéticos, los combustibles, para seguir participando en estos segmentos. Ahora, estos números hay que mirarlos con detalle. Estos números son una oportunidad para encontrar señales, encontrar esas oportunidades o esas sendas que ayudan a tomar decisiones de inversión y sobre todo decisiones de política para el desarrollo de la infraestructura que se necesita para soportar este tipo de transformación. Desarrollo de la infraestructura que se necesita para soportar este tipo de transformaciones. Fíjense ustedes la participación del consumo de los energéticos en el escenario de transición energética. Tal vez me adelanté un poco, el plan energético tiene 4 escenarios más un quinto que es el escenario de transición energética, pero la filosofía de estos 4 escenarios, que es el escenario de actualización, modernización, inflexión y disrupción, es primero creciente,
pero además la adopción de las mejores tecnologías disponibles no solamente en Colombia, sino en el mundo. Luego, estos ejercicios son crecientes en desafíos por cuanto adoptar la mejor tecnología disponible en el mundo significa ponernos a la par de los países desarrollados, y son las intenciones de señales de política de transformación que tiene el sector. Cerrar este número y conectarlo con la política de crecimiento verde, dentro de las metas del PAI-PROURE está una expectativa de alrededor de 3 millones de vehículos eléctricos hacia 2030, con un componente importante, y es que alrededor de 700.000 de ellos son vehículos livianos, buses y pasajeros, y 2.4, 2.6 millones que son motos. El tema de las motos, la composición de la flota hoy en día, que son alrededor de unos 18, 19 millones de vehículos, 11 millones son motos. 11 millones significa que realmente el foco, la oportunidad de transformación del sector está en ese segmento adicionalmente. Solamente para mencionarles, en el Plan Energético Nacional, en los escenarios de transición energética justa, se prevé una flota de alrededor de unos 28 millones de vehículos eléctricos hacia 2030, sobre una flota de 37 millones de vehículos, de los cuales aproximadamente unos 22 millones serían motos, pero deberían ser motos eléctricas. Luego, esto para qué les mencionaba y conectarlo con la política verde, con la política de crecimiento verde, y es que actualmente se venden entre 100 y 200 vehículos eléctricos al mes. Para lograr una transformación de ese tipo, para lograr 3 millones de vehículos, entre 600 y 700.000 vehículos eléctricos hacia 2030, deberíamos estar vendiendo esa cifra de entre 100 y 200 vehículos al mes, entre 100 y 200 vehículos al día eléctricos. Luego, eso tiene unas barreras no solamente económicas, técnicas, sino de infraestructura, regulatorias y normativas que vamos a tener que ir superando, y para eso son estos planes, para eso son estas señales que nos permiten tomar ese tipo de decisiones. Bueno, me voy a saltar esto solamente para indicarles que la evolución del consumo del sector transporte en los escenarios del documento de planeación de largo plazo, pues nos llevan alrededor de unos 615 petajulios hacia 2050, cuando la meta establecida en el PAI-PROURE son 690. Luego ya se han identificado, y esto hace parte de la evolución de los planes, nuevas medidas que nos permitan ser mucho más eficientes. Y voy a cerrar con esto, si me permiten un minuto. En la ley 1715, en la ley 2099 están definidos unos incentivos tributarios que pueden aplicar con el indicativo en el PAI-PROURE de uso racional eficiente de la energía. Esos incentivos tributarios van en 4 niveles: deducción del impuesto de renta, exclusión del IVA, exención arancelaria y depreciación acelerada. Esas medidas, esas acciones que están priorizadas en el documento hacen parte de una lista de bienes y servicios a las cuales los desarrolladores de proyectos pueden aplicar, y solamente mencionarles entonces que en la UVME se evalúan ese tipo de incentivos, ese tipo de solicitudes. Han llegado en 2023 alrededor de entre 500 y 600 solicitudes de incentivos tributarios, de las cuales ya se ha certificado hasta el momento 160 solicitudes que van en diferentes vías, van para el sector transporte, van para el sector industrial, residencial y terciario, y decirles que esas medidas, esos proyectos que se están desarrollando efectivamente y a los cuales se les da incentivos tributarios, ya están aportando al cumplimiento de las metas definidas en el Plan Indicativo de Uso Racional de la Energía, el PAI-PROURE 2022-2030. Con esto, muchas gracias.
Agradecemos a José Lenín Morillo Carrillo, el subdirector de la demanda de la Subdirección de la Unidad de Planeación Mineroenergética de la UPME, que nos acompaña.